Vamos a ir con otra charla y para eso les quería preguntar, o en verdad hacerlos pensar. La inteligencia artificial a veces lo vemos como algo muy lejano, como un robot que va a venir a manejar algunas cosas, pero si nos lo ponemos a pensar, la inteligencia artificial está en nuestra vida cotidiana todo el tiempo, capaz que no nos damos cuenta, pero desde las recomendaciones que nos da Netflix o YouTube, desde cuando vamos a transportarnos con el auto y queremos poner Google Maps y nos dice la mejor ruta para ir, en cada pequeño detalle o el asistente de voz del teléfono, todo el tiempo estamos usando inteligencia artificial en las distintas plataformas que usamos y a veces ni nos damos cuenta. Por eso vamos a hablar de si la inteligencia artificial es una realidad o es un mito. ¿Qué hay atrás de eso? Bueno, vamos a tener a Román Zambrano Rodón, CTO, Technical Sales Manager Argentina, Paraguay y Uruguay de IBM, y Julieta Romero, arquitecta de soluciones también de IBM. Así que un gran aplauso para ellos y a escuchar esta increíble charla. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, pequeño cambio de planes, así que nos tocó subir un poquito antes. Disculpen el cambio. Nada, Román Zambrano, soy venezolano, tengo 12 años acá en Argentina, así que mi tonada es una cosa rara. Me van a disculpar si digo algo que no se entiende, me pegan un grito. Julieta Romero, arquitecta de soluciones del equipo que tenemos nosotros en Argentina, que se dedica a sentarse con los clientes y entender cuáles son las diferentes necesidades que los clientes tienen, canalizarlas con nuestro equipo, diseñar la solución y orquestar todo para que podamos cubrir los requerimientos que tienen los clientes. Y en mi caso tengo a cargo todo el equipo de preventa técnico y también tengo responsabilidad con el área de delivery. Me corresponde definir un poco la estrategia que tiene IBM de cara a sus clientes, toda la parte tecnológica, en qué ponemos foco, en qué no. Y bueno, la idea hoy es contarles qué estamos haciendo con inteligencia artificial, qué estamos haciendo con inteligencia artificial en Argentina y qué estamos haciendo con inteligencia artificial en la región en general.
Así que, sin más, arrancamos. Estamos... Allá, apuntale allá. Chicos. No hay inteligencia artificial en esto. No. Ok. No nos está actualizando atrás. Les juro que teníamos una foto como para impactarlos y esto nos está dañando el efecto push de la charla. No pasa nada. ¿Estamos? ¿Nos trajimos el apuntador que no era? ¿No era este? Ok. Que les pidamos, Cori. Arranquemos. Ahora lo van a poner. Ah, ok. Bueno. Ya vamos a resolver los problemas. ¿Vieron cuando uno quiere hacer la demo y va a mostrar su producto y va a mostrar sus soluciones y viene Murphy y hace que todo salga mal? Bueno, hoy tendríamos ese pequeño problemita. A ver. Igual, la imagen que teníamos creo que va a estar en la mente un poco de todos, ¿no? Si hablamos de VAR, de Lautaro Martínez, de un brazo, ¿no? Para que se lo imaginen y vos podás ir comentando. Claro, a ver, ¿qué queremos decir nosotros con inteligencia artificial? La inteligencia artificial está basada en una serie de cosas, está basada en ciertos modelos, está basada en cierta tecnología y además de eso, como dijeron, está en nuestra vida cotidiana. No sé si todos son fan del fútbol, espero que sí, porque si no, no nos van a entender nada. Pero el sábado pasado tuvimos el martes. El martes. Ah, el martes tuvimos un entonces pequeño altercado con la inteligencia artificial. No sé si saben que a partir de este mundial, todo lo que tiene que ver con el VAR, con las revisiones que se hacen de forma semiautomática con inteligencia artificial atrás, ¿no? Entonces, está la foto en donde está Lautaro Martínez con un hombro, una pequeña porción del hombro adelantada, ¿no? Y te dicen, bueno, tiene la porción del hombro adelantada, tiene una ventaja, con lo cual es fuera de juego, y nos mataron 1, 2, 3 goles y nosotros queríamos matar a alguien. La realidad es que la inteligencia artificial fue la que determinó que eso era un fuera de juego. Cuando la inteligencia artificial determina que eso es un fuera de juego, lo hace por ciertas razones, ciertos parámetros que hay atrás, ¿no? Y un poco la idea es contarles por qué pasa eso, qué ocurre. Exacto. Bueno, como dijeron, esto de que está la inteligencia artificial por todas partes, es un poco lo que decía Roma, ¿no? Lo vemos en el fútbol, lo vemos en las redes, lo vemos en los buscadores, por todos lados, pero sabemos qué hay detrás, más allá de la cámara que está filmando para el VAR. ¿Qué es, a nivel conceptual, inteligencia artificial? Y en palabras cotidianas, digamos, lo que se intenta hacer con esto es darle capacidad a las máquinas, a los sistemas informáticos, que son propias de los seres humanos, ¿sí? En el caso de IBM, ¿qué? Seguimos intentando. En el caso de IBM tenemos a Watson, que lo pueden haber escuchado nombrar, es la inteligencia artificial nuestra, y nos basamos en entendemos que la inteligencia artificial tiene que actuar bajo 4 acciones, digamos. La primera sería poder entender como los humanos entendemos, implica poder darle un contexto a los datos que va recoleccionando, ya sean estructurados, como puede ser una planilla, un texto que lea, o no estructurados como algo que recolecta de las redes sociales, videos, imágenes. A todo eso le da un contexto, le da un sentido para pasar a una segunda etapa de razonamiento. Entendemos que para poder razonar va a generar hipótesis, las va a ir probando y en base a eso va a dar recomendaciones a las personas que lo estén utilizando. En tercer lugar, aprender. Es una parte muy importante y tiene que ver con el estar entrenándose de manera supervisada por personas para poder ir mejorando con el tiempo. ¡Vamos! Ahí está. Esta era la imagen. Bueno, aquí la definición y estábamos en entender. Entonces, va mejorando con el tiempo, va mejorando con
desde la mirada de IBM, personas que lo estén supervisando e indicándole cómo a un bebé acompañamos a crecer. Bueno, a la inteligencia artificial la acompañamos y la guiamos para que crezca de una manera en la dirección que buscamos, ¿no? Y por último, el poder interactuar, que pueda interactuar, comunicarse de manera oral o escrita con las personas, con quienes sean que están haciendo uso para mejorar sus procesos o lo que sea que se esté utilizando. Pero esto no es nuevo, ¿no? Sí, la realidad es que los conceptos que hay detrás de la inteligencia artificial no son conceptos de ahora, y la tecnología que hay detrás de la inteligencia artificial no necesariamente es algo que acabamos de descubrir. De hecho, desde 1943, más o menos, existe todo lo que tiene que ver con redes neuronales artificiales y con machine learning. ¿Qué hacen las redes neuronales artificiales y machine learning? Lo que hacen es tratar de entender ciertos patrones de comportamiento en los datos, extrapolarlos y permitirnos predecir cómo va a ser el siguiente comportamiento que nosotros queramos determinar. Ahora bien, las redes neuronales artificiales y el machine learning, que no quiero que se lo aprendan todos, no hay problema, el concepto, no hay examen después de esto, lo que ocurre con eso es que para poder implementarlo se requiere una capacidad de procesamiento, máquinas, hardware, computadoras, servidores, muy grande. Nosotros para poder procesar grandes cantidades de información o procesar redes neuronales artificiales, algoritmos de machine learning, necesitamos que haya bastante capacidad de hardware, de servers. ¿Qué ocurre? Con el nacimiento de la nube, con el advenimiento de la nube, con todo lo que empezó a ocurrir con cloud computing, la realidad es que se empezaron a facilitar cosas. La nube como tal se empezó a convertir en un habilitador. No sé si todos entienden cuando hablo de nube, pero nube es simplemente tercerizar tecnología para poder pagar por el consumo real que nosotros estamos haciendo. Y hay cualquier cantidad de proveedores de nube. Está IBM y unos cuantos más, que no les voy a contar porque no les voy a hacer publicidad, pero la idea de tener capacidad de procesamiento tercerizado me permite a mí aprovechar todo el concepto de redes neuronales, todo el concepto de machine learning y empezar a generar soluciones que se basan en pequeños aplicativos que yo voy componiendo en una solución mucho más compleja. Y así tenemos soluciones como simples chatbots, por llamarlos de alguna forma, como soluciones más complejas basadas en análisis predictivo que me permiten determinar cosas. Diferentes casos de uso que hay, diferentes ejemplos de cosas que estamos haciendo con inteligencia artificial, con el concepto que estábamos planteando, ¿no? Con todo lo que dijo Juli y sobre todo con esto de que todo está corriendo en una nube, sea la nube de IBM o de cualquier proveedor. Cosas por las cuales empezamos. La realidad, y yo siempre digo lo mismo cuando doy esta charla, es que el primer caso de uso, el primer ejemplo de inteligencia artificial se dio con la construcción de asistentes virtuales, chatbots. Cuando ustedes entran a DirecTV, por ejemplo, y los que tengan DirecTV saben acá que existe Digo, o los que tienen una cuenta en Galicia saben que está Gala, empiezan a interactuar por WhatsApp. No están hablando con una persona, están hablando con inteligencia artificial. Nosotros hace 4, 5, 6 años empezamos a trabajar con nuestros clientes para entender por dónde empezar con inteligencia artificial. Y yo siempre digo que yo me frustraba un montón porque hacíamos workshops espectaculares, traíamos gente, área de negocio, área de tecnología, y lo que terminaba saliendo era un chatbot, ¿no? Era cómo reemplazábamos esa capacidad de call center o cómo, no reemplazábamos, está mal eso, cómo le enriquecíamos la capacidad que tiene un call center de responder a través de inteligencia artificial. Y así empezó todo lo que tiene que ver con los asistentes virtuales. Nosotros inicialmente, con varios bancos y varias telcos del país, empezamos a implementar esto y eso permitió que una solución tan sencilla fuera rápidamente adoptada por las organizaciones. Y después fuimos evolucionando. Ese pequeño asistente virtual ahora se convirtió en un call center cognitivo en donde vos llamás y quien te atiende es inteligencia artificial. Pero también empezamos a aplicarlo en áreas de negocios, áreas propias de la industria de finanzas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con análisis predictivo, todo lo que tiene que ver con cómo yo determino mejor un KPI que me está reclamando el BCRA, por ejemplo. O cómo yo trato de entender el comportamiento de mis clientes para poder predecir cuándo se va a ir
o cómo yo hago para tener una campaña de marketing que sea todavía más efectiva a partir de entender el comportamiento de mis clientes. Un caso muy sencillo es el tema de fraude. Ustedes todos tenemos cierto comportamiento a lo largo del mes con nuestras cuentas bancarias. Algunos nos termina de llegar al mes, a otros no, pero vamos a entrar en ese detalle. La realidad es que hay un comportamiento definido y a partir de ahí nosotros podríamos inferir cuando alguien está haciendo una transacción que es anómala a su comportamiento, que no tiene que ver con nada de lo que él normalmente hace. ¿Qué pasa? Nosotros con inteligencia artificial podríamos levantar la alerta para que a Román Zambrano, que hizo una serie de transacciones anómalas, se le levante la alerta, se bloquee la tarjeta o se tome alguna acción que permita que ese fraude no continúe. Hoy también podríamos analizar si realmente es un fraude o no. Si ese comportamiento que tuvo un pico corresponde a un fraude o no corresponde a un fraude. Es simplemente lo que les decía Juli, cómo yo puedo entender el comportamiento de algo y empezar a predecirlo, analizarlo y empezar a interactuar en base a eso. Ahora, todos estos casos de uso se hacen basadas en ciertas cosas, en ciertos principios. La realidad es que, como lo decían en la presentación, esto puede ser usado de una forma o puede ser usado de otra. ¿Hay un riesgo atrás de esto? La realidad es que riesgos como tal siempre hay en toda la tecnología. Nosotros lo que tenemos es que entender realmente lo que hay atrás para poder mitigar esos riesgos y para poder utilizar la tecnología de la manera adecuada. Desde IBM y con otros proveedores de inteligencia artificial hay un acuerdo base en donde definimos cómo se debería usar la inteligencia artificial. No sé si tienen en la cabeza, pero hace un par de años hubo un caso de, con un proveedor se subió una imagen de cierta tipo y se confundió y hubo muchísimo ruido porque estaban diciendo que la imagen de una persona de cierto estereotipo se parecía a algo en particular. Ese tipo de cosas las estamos tratando de evitar y se hacen tratando de mejorar el conjunto de datos con los cuales se hace el análisis para la inteligencia artificial. Y un poquito son los principios sobre los cuales tenemos que entender que funciona para poder sacarle el mayor provecho. Y ahí, Juli, te doy pie. Sí, tal cual. Es que, bueno, como cualquier herramienta, me parece que es que se puede usar para algo bueno o para algo malo. El tema es que esta herramienta escala mucho. Entonces, es importante saber cuando usamos inteligencia artificial qué es lo que estamos usando, que no sea una caja negra. Y es un poco eso lo que dice IBM, ¿no? Nosotros tenemos todo un área dedicada a la ética y la inteligencia artificial. El propósito tiene que ser, o sea, es como la frase esta es la madre de todas, tiene que ser potenciar la inteligencia humana. Y para eso es necesario que lo que está dentro de la cajita de inteligencia artificial sea explicable y sea transparente. Esto es, que sepamos en qué datos se está basando lo que nos está diciendo, las recomendaciones, bueno, de qué vienen. Que vos le puedas de alguna forma preguntar y en qué basás esta frase que me estás diciendo, de dónde viene esta recomendación. Eso es importante para las cosas que usamos todos los días. Tal vez no vamos a poder estar preguntándole al buscador, a la red social, ¿por qué me mostrás esto? ¿Por qué me aparece esta publicidad? Pero digo, en las organizaciones en las que trabajamos está bueno tener esto en mente, ¿no? Cuando contratamos, cuando hacemos uso, entender que no es magia, que está basado en datos personales de personas, que los que lo hacen por detrás tienen sesgos como tenemos todos, porque somos personas, y eso puede tener un impacto en las sociedades, porque se disparan cosas automáticas a partir de recomendaciones y demás. Entonces, es importante entender de dónde viene, porque después si no pasan cosas como la del bar también, ¿no? Totalmente. Así que bueno, esto era sobre este punto. Y después les queríamos dejar también un resultado de un hallazgo que hubo en uno de los últimos reportes que hace también un área de IBM sobre el impacto de la inteligencia artificial en las áreas de finanzas, pero yo creo que en general se puede aplicar a muchas industrias, ¿no? Y es, bueno, nosotros les pedimos, confiemos en la inteligencia artificial, en la que es transparente, en la que se puede explicar, ¿cómo hacemos para que nos potencie? Y acá se habla de algunos puntos que son, hay un par más, pero mostramos algunos acá,
que son los que tenemos que desarrollar más como personas, que son lugares a los que la tecnología hoy en día no puede llegar y yo creo que por un largo rato tenemos. Creatividad e innovación, la escucha activa, lo que es gestión de proyectos o de recursos humanos, son todos lugares en los que nosotros podemos ser potenciados y no reemplazados, ¿no? Porque está como un poco y ahí el mito de, no, bueno, viene a sacarnos el trabajo a todos. Y hay cosas en las que vamos a dejar de hacer porque se puede ocupar, justamente porque se puede ocupar una máquina y nosotros podemos ocuparnos de agregar valor en otros lugares. Totalmente. De hecho, si pensamos cuál es el mensaje que nosotros podríamos pasar, es la inteligencia artificial es realmente un mito o una realidad. Es más que una realidad. La estamos viviendo en el día a día. Cada vez que tomamos el celular hay inteligencia artificial atrás. Cada vez que interactuamos con uno de estos asistentes virtuales hay inteligencia artificial atrás. En muchas áreas de finanzas, en muchas áreas en donde se hacen análisis para entender el comportamiento de los clientes, hay inteligencia artificial atrás. Lo importante es lo que mencionaba Juli, ¿no? Cómo nosotros empezamos a entender cómo aprovechamos la inteligencia artificial y sobre todo entendemos que es algo que va a terminar siendo una herramienta que no es la que termina decidiendo, ¿no? Yo siempre que doy la charla de inteligencia artificial y depende de la generación, digo, no vamos a terminar siendo Skynet ni Ultron. Alguno me entenderá por Terminator y alguno me entenderá por Avengers, pero bueno, depende del público. Yo entiendo por Terminator, así que nada, no va a terminar siendo Skynet. La realidad es que yo siempre digo el mismo chiste. La hicimos los humanos, con lo cual no va a ser tan buena para ser Skynet y que nos mate a todos. Pero bueno, estamos en un punto en donde la inteligencia artificial es una herramienta que nos permite entender mejor las cosas para tomar decisiones. Nos permite entender mejor lo que está pasando para que nosotros seamos los que tomamos las decisiones. Y es importante que nos atrevamos a tomar esas decisiones, que nos atrevamos a ser partícipes de, ¿no? Es un momento tecnológico muy importante en donde está bueno que nos pongamos la camiseta y nos hagamos héroes, que entendamos que todo lo que estamos haciendo tiene un impacto y que todo lo que estamos haciendo en canales digitales, todo lo que estamos haciendo a nivel de comportamiento en tecnología, tiene atrás inteligencia artificial y son las cosas que están pasando. Entonces es importante que las entendamos para poder utilizarlas de la mejor manera y obviamente si las utilizan siendo IBM, nosotros se los vamos a agradecer muchísimo más. Así que nada, disculpen por lo raro de la presentación que arrancamos sin PPT, pero bueno, la idea era un poco que se llevaran el mensaje, que entendieran qué estamos haciendo, compartirles algunas cosas que estamos viviendo ahora y que conozcan un poquito más de lo que es la inteligencia artificial. Nuestros contactos, si nos quieren buscar, alguna duda, alguna pregunta, yo siempre digo que por correo tardo en responder, pero respondo, y por LinkedIn también. No sé si vos querés dar algún mensaje final. Sí, que abajo, no sé dónde ponerme para que esto no moleste. Bueno, que abajo está el stand en el que está Lía con la camiseta de Argentina, la inteligencia artificial basada en Watson, si quieren ir a preguntarle del evento, de qué se trata, algunas predicciones del Mundial también, y los chicos les van a poder contar también un poco más si les interesa el tema. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya servido.